Cuando tenía novio, me impedía mi madre, no le gustaba que saliera sola. Si quería ir al cine con mi marido, con mi novio, era díselo a tu padre. Mi padre decía, pues si tu padre te deja, yo te dejo. Y así me casé a los 21 años para liberarme. Desde chica fui a la escuela, a una escuela unitaria aquí, y empezó que yo era muy feliz. A los 5 años, un carpintero de aquí del pueblo me hizo un banquito para que me sentara en la escuela. Y desde ahí se notó que a mí me gustaba estudiar, que lo mío era el estudio. Fueron los años muy felices, los años que estuve en la escuela. En mi caso éramos 10 hermanos. Vivíamos en una finca apartada del barrio. Teníamos que ir muy lejos a la escuela y al pueblo, porque vivíamos muy lejos. Pero se trabajaba mucho y éramos muy felices. Éramos 6 mujeres y 4 varones. Para salir de allí, pues teníamos que salir acompañadas de nuestras madres o de un hermano mayor. El hermano mayor, si venía a los bailes de Las Vegas, que eran muy famosos, si traía 4 hermanas, no pagaba nada de entrada. Y él muy contento porque ese dinero que no pagaba de entrada por entrar al baile, ya lo tenía para beber. Porque antes los hombres, el que no bebía, pues no era macho, por decirlo así. Porque era lo de antes, que ellos eran los que llevaban la voz cantante. Y luego yo tuve novio desde muy joven. Y me casé con 19 años pensando que iba a ser una liberación de salir de allí, de donde vivía. Y en vez de a mejor no fue a peor, pero fue más o menos la vida igual. Antes era mucho más mal visto, creo yo, que era mucho más mal visto quedarse una mujer soltera. Pero sí yo recuerdo de gente que no querían sino casar a sus hijas, primero para no tenerlas en las casas porque las tenían que mantener, y segundo para tener quien las mantuviera, y siempre como que ellas tuvieran quien le ganara la comida, porque las mujeres antes no salían mucho a trabajar, solamente salíamos las que teníamos mucha necesidad, y no te creas que era eso muy bien visto de que nosotras íbamos a trabajar, porque se sabía ya que éramos pobres. Había labradores con una vaquita y una becerrita, mantenían a lo mejor 3 o 4 hijos. Mi padre tenía 6, tenía que ir a trabajar fuera, y esas hijas de ahí, de la casa no salían, estaban siempre como marquesitas, como princesitas. No tendrían que ponerse, no tendrían mucho que echar al estómago, pero tenía eso y no iban a trabajar con nadie, no las dejaban ir a trabajar con nadie. Yo tuve la gran suerte que por la necesidad fui valiente, yo misma me fui a trabajar porque en mi casa nadie se mandó a las mujeres a trabajar, a mí nunca nadie me mandó, y por mediación de una amiga que tenía hermanas que trabajaba y eso, y ella era un poco más vieja que yo, me sonsacó un poquito, me animó, me pidió trabajo y me fui con ella a trabajar. El hombre siempre ha tenido más que las mujeres. Yo me sentía muy frustrada. Para salir, lo mismo. El hombre podía salir y nosotras nos costaba toda una tarde o media semana para que nos dejaran de ir una vez al mes a una verbena, que era la única salida que teníamos. Pues nada, de hecho es que si yo en ese momento hubiese podido hacer la mil y la hubiese hecho, yo creo que ya yo iba enderezando mi vida hacia la libertad. Estudié, mi padre era mucho machista. Mi madre siempre fue una mujer sumisa, por donde le decían, por ahí iba. Ella nunca abrió esa boca para defendernos, porque no podía, porque siempre toda la culpa de lo que pasara sobre nosotros la tenía ella. Cogiéramos hacia la izquierda o hacia la derecha, la culpa era siempre de mi madre. Muchas de las veces escondíamos lo que hacíamos para que él no se enterara, para que ella no sufriera.
Y yo me veía desde pequeña con otra cosa. De hecho, es que me casé demasiado joven. Me casé con 18 años. No fui una persona que dijo, me quiero casar con mis hermanas. Atrás vino mi hermana, el novio era más pájaro que el primero de la otra, era más pájaro, el novio salía para todos los sitios, venía 3 o 4 horitas como mi madre le gustaba y mi padre, con el día a las 4, que estuvieran hablando, y ya a las 7 o las 7 y pico ya se iba él. Pues él tenía libertad, ¿no? Pues claro, mi hermana sumida a la casa y al novio. Yo veía que el novio como, no sé si se lo imponía o ella se lo creía, ¿no? Y entonces yo vi una vida eso, yo no quería tener un cargo y así soy, no me gusta tener un cargo de yo tener que estar muy ligada a eso. Y entonces yo lo vi aquello como un cargo. Tengo el regocijo de que fue muy feliz. Ya se pasó una vida muy, como de gente de bien, porque nunca le faltó de nada. A mí me faltaba todo, pero siempre tenía la comida y tenía siempre dinero para salir. Y yo fui muy feliz viendo que él era feliz. Yo cada libro que iba pasando, para mí era una ilusión porque siempre me lo sabía. No me costaba trabajo estudiar, además era felicísima estudiando y yo veía desde ese entonces que a mí lo que me gustaba era estudiar. Yo si iba al baile o a la fiesta, me tenía que acompañar mi hermano, o uno de mis hermanos, porque sola mi madre no me dejaba, y si no iba y si iba a alguna verbena tenía que ir ella conmigo. Ilimitada a todos lados. Y para ir a misa, que ya son palabras grandes, tenía que buscar a alguien que fuera conmigo. No podía ir sola, porque mi padre no me dejaba. Mi madre no me podía acompañar porque estaba de la noche al día trabajando con él en la tierra. Después llegaba, se acostaba, se ponía a beberse su ron y mi madre seguía trabajando. Todo era no. Voy a tal sitio, ay no. Esto, lo otro, no. Siempre era no. Porque tú tenías que pedirle permiso para todo. Incluso el año que él falleció, que fue precisamente el lunes, hizo 13 años, en el mes de mayo. Y mi hijo siempre se iba de vacaciones a Fuerteventura. Y yo nunca hubiera subido a un avión. Y decía, digo, ay, yo me muero y que yo no subo en un avión. Y aquel año, que él se iba todos los años a Fuerteventura, le dije, digo, mira, este año vas a tener una visita. Dice, mamá, ¿y quién va a ir? Digo, voy a ir yo. ¿Que tú vas a ir a Fuerteventura? Digo, sí, voy. Pues él tan privado, ellos se fueron con tiempo, ya se lo comenté a mi hija. Ella arregló los papeles, le sacó el pasaje, me llevó al aeropuerto. La de la Ferretería La Cantera iba ese día en el avión. Dice, mira, mi madre nunca ha viajado, tengan cuidado con ella, que mi hijo me recogía allá. Y así fue. La muchacha se sentó al lado de mí, pues mi hijo me recogía allá. Estuve nada más que 24 horas porque tenía un hermano que estaba mal, que estaba enfermo. Y no fui con gusto porque podía fallecer. Así fue que falleció. Yo vine el domingo. Fui de sábado a domingo a Fuerteventura. Después falleció el miércoles. El bolso no se bajó del coche. Todos los trayectos que nos vimos allá, esperando no sé que llegara la noticia. Pues me lo pasé estupendo porque recorrimos todo Fuerteventura. Y mi hija dice, mamá, pero es que tú recuerdas los pueblos de Fuerteventura como si hubieras estado allá meses. Y no fue sino 24 horas. Pero me lo pasé genial. Una liberación. Ir a un baile a Las Vegas, eso era para nosotros salir. Pues yo nunca le pedía permiso a mi madre y a mi padre, porque siempre me tenían de un lado al otro y yo sabía que yo no les sabía que les gustara. Ahora las que tenían novio sí iban detrás de mi madre. A lo mejor pasaban 2 meses y iba a un baile. Como tú fueras a un baile y bailaras con uno, ese era el novio tuyo de toda la vida. Total, porque te sacara a bailar y estuviera bailando con él. El novio tuyo de toda la vida y no te lo quita. Y a mí me da risa eso, porque te lo colocan ahí como que fue un novio. Total, que a la casa no llegó nunca, no sabía ni cómo vivía, ni dónde estaba, porque no lo dejaba llegar nunca tampoco. Y en esas épocas me tocaron una serenata que no,
Siempre me acuerdo de eso y mis hermanas se ríen mucho. Una serenata de madrugada. Y mis hermanas cuando iban a la escuela, es una serenata, era para ellas mucho. Y a ellas nunca le trajeron serenata y me las traían a mí. Y entonces me acuerdo cuando vino una canción que decía, estuvo de moda, pero era tan sonada que decía, no, señor, yo no me casaré, así le digo el cura y así le digo a usted. Y lo cantaron, lo empezaron con esa canción, lo cantaron. Mis hermanas pensaban a lo mejor que yo estaba dormida y yo que ellas estaban dormidas. Digo yo, tú no te casarás, pero yo no me caso nunca. El ingreso quiere decir que era, aprobando ese examen, podías ingresar en un instituto. Cuando llego a mi casa con 12 años y digo que había aprobado el ingreso, se me dice que no. ¿Y por qué? Porque era mujer. Las mujeres tenían que ir a la costura, porque tenías que ir perfeccionándote en las cosas de las casas, no eso. Entonces para mí fue la frustración más grande que me vino. Y la profesora, que antes no se le decía la profesora, antes se le decía la maestra. La maestra, cuando yo le dije que no me dejaban ir a estudiar, fue a mi casa a pedir de favor que me dejaran estudiar porque yo iba a ser buena estudiando, pero se me negó. Cuando, por ejemplo, estaba mi marido en el Baja y yo venía de algún sitio y me quedaba en el coche, y hasta que un día decía, no, porque te gastó en el coche, ¿acaso eres robar? Pero entraba al bar y me notaba yo como que los hombres te miraban raro, ¿sabes? Como que ¿qué hace esta mujer aquí con el marido gobernado? Pues, ¿me entiendes? Es la mentalidad de la gente. Pero no, yo ya no tengo cuenta de entrar. Si me tengo que entrar a tomar un cortado, voy y me lo tomo. Sin embargo, o vas al bar y te vas al comedor, pues allí no te sientes tan cohibida porque allí están en pareja y esto, pero yo te digo, el sitio donde está la barra, donde van el copeo, donde va la gente a echarse la copita, ¿tú me entiendes? Ahí más bien mujeres pocas, atrevidas como yo, pocas. Y después mi madre tenía una palabra que decía, mi hija, el buey suelto bien se lame. Como que si yo no quería novio, que me estuviera tranquila. Y a mí eso me iba favoreciendo. Yo no tenía sino un sueño en la vida, tenía un sueño en la vida que era sacar el carnet de conducir, pero ya más tarde, porque trabajé mucho, caminé mucho, muy largo, iba a coger un camión a Telde, salía de Los Llanetes, un barrio ahí del pueblo, salía de Los Llanetes a coger un camión a Telde para que el camión me llevara a Maspalomas a trabajar, y salía caminando de madrugada. Entonces yo siempre decía que yo nunca pueda tener un coche, pero no se soñaba mucho porque no había sino camiones y los coches grandes. Y entonces de allí para atrás que se empezaron a ver los coches pequeños, la ilusión mía era sacar el carnet y conducir, pero tampoco había posibilidad. El día que falleció en el hospital, cuando llegó el recado, porque tengo un nieto y él siempre se llevaba muy bien, compaginaba muy bien. Y cuando llegó la noticia, primero llegó a mi casa y después a casa de mi nuera, y sentí a mi nieto que iba corriendo, llegando a mi casa, corriendo, y yo le abrí la puerta, me hice así, se abrazó de mí. Digo, mira mi niño, y todo lo recuerda. Abuelo no podía seguir viviendo como estaba. Él vivió muy bien y ya no podía seguir viviendo como estaba, y ahora tenemos que estar felices y unidos más que nunca. Y así ha sido, gracias a Dios. Y esa frase no se lo olvida. Nacieron mis hijos, los estuve criando, pero yo siempre la ilusión de estudiar. Mi hijo el pequeño tenía 18 meses, estaba lo de Radio ECA, entonces yo dije, bueno, esta es la mía, ahora estudio por la radio. Y me presentaba a los centros de orientación toda la semana. Y me presenté y le dije que yo quería estudiar. Entonces me dijeron que para saber el nivel que tenía de cultura, me tenían que hacer un examen. Aprobé como cuarto. Entonces empecé a estudiar quinto. Y así seguí hasta sacar el grado escolar. Mi ilusión siempre seguía estudiar, pero la limitación de la familia, después las personas mayores que me criaron, ya empezaron a envejecer, tuve que cuidarlas.
Después cuidé a mi suegra y a mi suegro y ahí se terminó la historia de yo no poder estudiar porque saqué el carnet de conducir casada y con mi hijo de 2 años, 18 meses, ya dejé de estudiar. Ya no pude seguir estudiando. Pero hoy, gracias a Dios, veo como que parte de mi frustración y de mi sueño se ve cumplido, porque veo a la edad que sea, me doy cuenta ahora que se puede. Buenos días, chicas. Hoy tenemos una nueva incorporación aquí en clase y no hace falta presentarla porque sobran las palabras, ya que ella responde. El espacio público es tanto de hombres como de mujeres. Y que se puede. Que todas sean independientes, que tengan una salida, que no estén pendientes del hombre, pero que ellas puedan decir, hasta aquí llegué y yo me puedo mantener por mí misma, sin ayuda de nadie. Creo que eso hoy en día se puede. Ahora estoy yo viviendo. Ahora cuando soy tan mayor, me encuentro tan mayor, pero estoy viviendo ahora. Es decir, me encuentro que se puede. Todo lo que ellas piensen hoy día que no lo van a alcanzar, que es muy temprano, ya verá que ellas con el tiempo lo pueden, lo que no han pensado ahora lo pueden tener mucho más tarde y pueden pensarlo mejor y les sale bien. O sea, así que si se cuidan un poquito y tienen ilusión por algo, al final se puede. Y voy a seguir estudiando hasta que yo pueda, ¿vale? La compañía de un grupo de mujeres que te apoye, que te den su amistad y que te digan adelante, eso se puede hacer todo con eso.